Continuamos con el ciclo de lecturas necesarias. En este caso, en esta oportunidad, voy a compartir con ustedes un fragmento de un capítulo de un librazo, lo podría definir así, un libro de Norberto Rabinovich, Lágrimas de lo Real. En este caso, quiero hacer extensivo mi agradecimiento y público a Gabriela Insúa, que ha tenido la gentileza de poder conseguirme este escrito en formato papel. Y bueno, y en estas cosas siempre lo que investigamos y lo que queremos rastrear, como es con otros, está muy bueno que podamos manifestar nuestros agradecimientos para que nuestras producciones sigan siendo posibles, siempre a partir de la compañía de otros. Hecha esta aclaración, entonces, les decía que el capítulo que voy a tomar se titula El inconsciente y el goce de la verdad. Es un capítulo interesante por varias cuestiones, no solo porque va a presentarnos alguna posible articulación respecto a esta problemática del goce en relación, por ejemplo, al síntoma, en relación al inconsciente, sino porque además metódicamente Rabinovich parte específicamente de un recorrido freudiano que me parece que no hay que pasar por alto, cuando justamente establece cuál es la relación entre el síntoma, por ejemplo, su beneficio primario y su beneficio secundario. En este sentido, es allí donde va a tener lugar la relación con el campo de lo reprimido, digamos, y en ese caso, la pregunta inaugural del capítulo es ¿qué relación podría tener el campo de lo reprimido con el territorio de la pulsión? ¿Sí? En ese punto me parece que radica la originalidad de este planteo para abordar luego, por supuesto, lo que tiene que ver con lo que llamamos el goce del síntoma. En este punto, digamos, el desarrollo que propone Rabinovich parte de plantear el goce del síntoma en relación a lo que Freud llamó, por ejemplo, el beneficio primario del síntoma. Mientras que, como contraposición a esto, digamos, cuando Lacan hable del goce de la verdad, ¿no? En ese sentido, Lacan va a ubicar el efecto de verdad que en todo caso en el síntoma se pone en juego, ¿sí? En este término, efecto de verdad, me parece que es fundamental cómo podemos localizar allí los desarrollos de Lacan en torno al goce del síntoma, como goce de la verdad, ¿sí? Esto es lo que, digamos, él va desarrollando minuciosamente en este punto como para trazar esas diferencias. Luego va a ser de una manera exquisita una relación entre la estructura del chiste y la estructura del síntoma. Y precisamente, digamos, va a hablar de un término que él llama artesanía significante para plantear aquello que en el chiste es del orden del equívoco, que apunta o cuya dirección va del tropiezo a la aparición de una significación sorpresiva, ¿no? Entonces va a tomar esa estructura, por supuesto referida al otro como lugar de saber, ¿no? Y en este punto, digamos, la articulación con el síntoma, que también, por supuesto, tiene una dimensión de saber, el saber del inconsciente en ese punto, que podría agotarse si no hacemos ciertas salvedades en cierta lectura determinista. Lo particular es que Rabinovich establece, a partir de este síntoma, la función de la falla, la función del pas de sens, la función del no sentido, donde va a introducir la discontinuidad del corte, ¿no? Es decir, que va a ser incluso a partir de la lectura del síntoma y a partir de la lectura del chiste, de una manera muy precisa, una distinción en ese entorno a ese inconsciente que se va a presentar como discontinuidad. ¿Para qué? Para ir al no sentido, ¿no? Y para ubicar cómo entre sentido y no sentido va a tener dimensión la función de la letra, ¿sí? Pero vamos por partes, digamos. En este punto, él lo que va a plantear es que cuando hablamos de síntoma, que recuerden que se escribe significado del otro, y ese otro está sin barrar, ese minúscula entre paréntesis A mayúscula, ahí precisamente consiste la completud del otro, ¿no? Mientras que cuando hablamos del no sentido, de eso que implica el pas de sens, allí, dice él, se disipa la continuidad y consistencia del saber,
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se disipa la consistencia y la completud del otro, que esa otra dimensión del síntoma, la del saber, la del inconsciente, la del S minúscula entre paréntesis A mayúscula, presenta al otro como completo, ¿no? Entonces, el pas de sens, podríamos decir, va a implicar necesariamente que algo se desligue. Y en ese mismo acto, dice Norberto, que introduce un corte con el otro, al mismo tiempo se va a tender un nuevo lazo, ¿no? Porque podríamos decir que hay un pasaje, un pivot, un viraje del no sentido al pas de sens, es decir, al pase de sentido, ¿no? En algún punto, en el chiste, hay un pase de sentido hacia el otro, ¿no? Que es quien lo recibe, es ante quien se produce esa sanción de la revelación, como decíamos hace un rato, de una significación sorpresiva, ¿no? De algo que trae algo novedoso, podríamos decir, tanto como imprevisto. Es decir, que lo que trae, me parece que este capítulo de un modo muy preciso, es la ruptura del sentido, ¿no? Y cómo el sentido se puede separar de la significación. Y en este punto, cómo cada uno puede indicar continuidad o discontinuidad respecto de, recordemos el título del capítulo, respecto de modalidades de goce. Y él va a plantear que esas modalidades de goce se encuentran imbricadas, ¿sí? Que en todo acto sintomático, va a decir, la primera, digamos, localizada en la operación de corte, instrumentada por la caída del sentido, y la segunda, la producción de una significación inédita. Fíjense, ¿no? Partimos de él hace esta relación, compara la estructura del chiste con la estructura del síntoma, para plantear justamente estas dos dimensiones imbricadas en cuanto al goce, ¿no? Y que cada una de ellas aludirá, por un lado, a la completud y a la incompletud del otro. Es decir, en qué punto el otro resulta barrado o no barrado, ¿no? Es decir, en qué punto consiste el saber, y en todo caso eso es inherente a una modalidad de goce, y por el otro lado lo que ocurre a partir de ese descompletamiento. Esto, por supuesto, lo va a plantear en torno al síntoma neurótico, ¿sí? De más está aclararlo. En tanto, él dice que el síntoma no está dirigido a una persona, ¿no? Recuerdo que en algún momento Lacan dice, ¿no? El síntoma no nos necesita a nosotros, ¿no? Sin embargo, el síntoma no está dirigido a ninguna persona, pero sí se le dirige a un otro donde hay un saber supuesto, ¿no? Es decir, que en todo caso ese efecto de verdad solo va a poder definirse en relación a un saber. Esto es, en relación a un otro. Entonces aquí la diferencia, podríamos decir que en el caso del chiste, es casi evidente que para realizar un chiste se requiere de que algo, ¿no? Resuene y aparezca sancionado en el otro, ¿no? En el síntoma, no importa qué síntoma sea, él dice en el síntoma histérico, obsesivo, fóbico, aunque ese otro no aparezca, no esté encarnado en una figura imaginaria, ¿no? Como lugar de destino del mensaje inconsciente, apunta al otro en tanto saber, ¿no? Entonces, podríamos pensar que aquí se articula un nivel donde lo no sabido, ¿no? Que es lo que quedaría del lado de la verdad. Lo no sabido es aquello que precisamente como verdad agujerea el saber. Y eso es lo que va a irrumpir como falla, ¿no? Hay algo que irrumpe como falla en el campo del saber. Esto es lo que Lacan va a articular con la verdad, ¿no? Que si lo queremos pensar podríamos situarlo como la barra que atraviesa al otro, esa barra que recae sobre el otro, ¿no? Es algo que en algún punto lo descompleta, lo desconsiste, ¿no? Y en este punto hay un apartado muy preciso en el que él va a distinguir los efectos de significado de los efectos de escritura, para pensar esta relación, ¿no? Entre saber y verdad. Y entonces va a partir de lo que Lacan dividió, ¿no? Como efecto de discurso en el ser hablante en dos clases, los efectos de significado y los efectos de escritura.
Y Norberto va a situar que los efectos del significado, es decir, los primeros, resultan de aquello que el sujeto comprende de lo que dice, ¿no? Es decir, que ahí responde a la estructura del deslizamiento, de la transformación permanente del campo significante en un discurso concreto. Pero además dice que lo que se escucha de lo que se dice no es el significado, ¿no? Sino que ahí apunta a un elemento sonoro, a la materialidad fónica, lo va a llamar él, ¿no? La materialidad fónica del significante, que como bien sabemos, eso es lo que para Lacan podría quedar efectivamente en esto que se sitúa como efecto de escritura. Y él explica que lo denomina así, ¿no? Precisamente porque lo que se va a registrar en este nivel, en la materialidad fónica, es del orden de la letra, ¿no? Fíjense cómo comienza entonces a partir de estos efectos de significado y efectos de escritura a diferenciar el campo del significante de esta función, podríamos decir, que va a ser del orden de la letra, ¿no? Y esto nos abre también la diferencia entre el lenguaje y la lengua, la langue, ¿no? La dimensión del dicho y la del decir. El significante en los términos del saber y en todo caso cómo la verdad va a quedar del lado de aquello que agujerea el saber. Y podemos decir incluso que en este capítulo se plantea de manera muy reveladora que la verdad solo puede ser alcanzada, podríamos decir, en ese ejercicio que una y otra vez le exige al significante, ¿no? Pero al mismo tiempo le exige eso al significante en tanto algo trasciende al registro del sentido, ¿no? Y en ese punto algo va a quedar externo al lenguaje, ¿no? Esta es la instancia de la letra, ¿no? Podríamos decir, en la que ya Lacan en ese escrito, ¿no? Va a plantear que la letra es aquello que va a quedar desprovisto, podríamos decir, de cualquier sentido, o por lo menos de ese sentido que resulta de la articulación significante, ¿no? Rabinovich va a decir que la letra acá aparece en tanto que purificada de cualquier sentido, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir purificada de cualquier sentido? Que va a referir a aquello que en la estructura del lenguaje va a localizar un real, ¿no? Este es el punto interesante, es esa localización de lo real. Fíjense que este planteo es topológico, ¿no? Recuerda a ese centro exterior al lenguaje, ¿no? Ese centro exterior interior, ese punto que agujerea, pero que para pensar en ese agujereo hay que pensar, ese agujereamiento, perdón, hay que pensar en la cuestión del corte, ¿sí? Es decir, que el uso del lenguaje es lo que va a permitir, en todo caso, hacer aparecer esa falla que es del orden de la verdad, ¿no? Allí descansa la letra. En ese punto, digamos, la verdad no implica un significado, ¿no? La verdad no significa nada. No significa que en todo caso vamos a hallar la verdad en tanto la verdad significa un significado oculto, ¿no? Acá precisamente lo que se plantea es que en la verdad hay una discontinuidad respecto al saber, hay una falla del saber. Entonces, en este punto, respecto de la instancia de la letra, digamos, la función de la letra aparece en este capítulo desdoblada por lo menos en dos dimensiones. Una va a decir que le pone tope al sentido, ¿no? En tanto agujerea, disuelve, en tanto pone en falla al saber. Y por otro lado, también hay algo que la letra hace con el sentido, que es recrearlo, generar nuevos, ¿no? Generar nuevos. Y en esto es donde precisamente reside el efecto del sentido, o el efecto de verdad, ¿no? Podríamos decir, dentro del sistema del significante, la letra es lo que va a permitir ese sinsentido, ¿no? Eso que se convierte en el instrumento en el que nos vamos a servir allí para localizar efectivamente el lugar del corte, con las funciones correspondientes que esto conlleva, ¿no? En ese punto, digamos, podríamos pensar que los efectos de verdad son aquellos que siempre se presentan horadando la superficie del saber, ¿no? De este modo me parece que Rabinovich lo establece muy precisamente, digamos, que
Aquí ya aparecen palabras, fíjense, ¿no? Perforación, horadación, corte. Son todos modos de plantear topológicamente esta relación, ¿no? ¿Y por qué, digamos, es interesante situarnos en esta lógica? Bueno, por la interpretación, ¿no? Por la interpretación y por la lógica operatoria que la letra, ¿no?, hace de soporte para que la interpretación allí no discurra en la metonimia de la significación, en la articulación significante, sino que apunte precisamente a ese resto sonoro, ¿no?, allí donde se producen consonancias, resonancias, abriendo una dimensión de un inconsciente más real, ¿no? Si me permiten decirlo de alguna manera, ¿no? Ese inconsciente que abre esa dimensión real. Y en este sentido, recuerden ustedes que la afirmación de Lacan, cuando dice que la interpretación no está hecha para ser comprendida, sino para producir oleaje, ¿no? Estas son frases que podemos extraer de la serie de conferencias en las universidades de Estados Unidos que Lacan dio en 1975 y que algunas de ellas en este capítulo Norberto las menciona, ¿no? Como la de, por ejemplo, que el analista siempre debe tener en cuenta que en eso que está dicho existe lo sonoro, ¿no? Y que en eso sonoro radica precisamente esa consonancia que es el inconsciente. Entonces fíjense, ¿no? Como el inconsciente, si lo pensamos como el discurso del otro, la batería de saber, la estructura, ¿no?, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Hay una dimensión de inconsciente que aquí aparece, que hace referencia a la letra, que hace referencia a lo sonoro, que hace referencia al agujereamiento, que hace referencia entonces a un punto de empalme, podríamos decir, entre el saber y lo real, el saber y el goce. Y esa localización, podríamos decir, ese pivot, nos lo da la letra. Luego hay un apartado también muy interesante que va a articular el saber con la verdad y de qué modo la verdad aparece como revelación, ¿no? Y aquí él va a hablar de la articulación significante, va a partir de la estructura de la articulación mínima S1, S2, escrita en ese matema que con un guión en el medio en todo caso daría lugar a esa estructura de la yancia, a lo que plantea la conexión significante en el lugar del otro, para luego ir deslizando su desarrollo hacia las funciones que en torno al equívoco del sistema significante dan lugar a la producción del uno, ¿sí? Pero de ese uno, escrito con mayúscula, digamos, en tanto sea un operador de una función que va a ser la función fonológica, ¿no? Me pareció interesante que lo ubique de ese modo, ¿no? La función fonológica. Y en ese punto, ese 1, escrito con mayúscula, va a plantear la dimensión de la marca. Esto que Lacan empieza a desarrollar ya en el seminario 9 como rasgunario, ¿sí? Y que esa marca es lo que va a ser efectivamente distintivo para el sujeto, ¿no? Y entonces, en ese punto podríamos decir que hay algo que el capítulo empieza a trazar, que es una homologación entre el 1 y el A, ¿no? Incluso él plantea, a partir de estos desarrollos estamos en condiciones de plantear cierta relación homóloga, ¿no? Si pensamos en el 1 y pensamos, en todo caso, en ese objeto A, ¿no? En tanto, ¿de qué se trata lo que se escribe? ¿De qué se trata lo que no cesa de escribirse? Pero fundamentalmente, ¿de qué se trata lo que no cesa de no escribirse? Y entonces aquí empezamos a articular el inconsciente con la escritura, ¿sí? Recuerden ustedes los desarrollos que Lacan hace a partir del seminario 18, pero también fundamentalmente a partir del seminario 20, ¿no? En función de la palabra, la letra, lo que se escribe, la escritura, que no es de la misma calaña que la palabra, ¿no? El significante que se precipita en letra. Digo, todas estas son orientaciones para pensar el síntoma, ¿no? Porque si en todo caso el síntoma va a ser definido como lo que viene de lo real, ¿no?
es posible que tengamos que recurrir, tal como nos presta este capítulo, qué relación plantea el síntoma con la letra, ¿no? O qué tipo de repetición, qué tipo de insistencia, qué tipo de agujereamiento, qué tipo de verdad se pone en juego allí respecto de lo real. Y lo que Norberto va a plantear es que hay dos reales en juego, ¿no? Podríamos decir que un real es el real pulsional, él lo llama ahí la cosa de goce, el agujero en la trama del significante, que lo va a plantear como anterior a la estructuración del inconsciente, y el significante asemántico, ¿no? Que va a hacer referencia a ese agujero, podríamos decir, ese agujero en el campo del sentido, que él dice que va a ser el portador del goce traumático, ¿no? Aquí lo que se revela básicamente es ese campo que tiene que ver con ese entre, ¿no? Entre la cosa, podríamos decir, la cosa en esa dimensión de lo real y el campo del saber, ¿no? Estos son los desarrollos de Lacan a la altura del seminario 20, cuando definió precisamente al uno como ese significante del goce, ¿no? Ese enjambre zumbante, podríamos decir, en donde lo que se pone en juego allí es un efecto de verdad que precisamente hace que no se arme el efecto de significación, ¿no? Que hay lo que no hace cadena. En ese punto podríamos decir que es interesante pensar qué relación nos propone lo reprimido con respecto a la letra de goce, ¿no? En ese sentido es que el efecto de una verdad va a ser siempre el producto de torsiones que se van a ejercer en torno al significante, ¿no? Y cuando digo torsiones, a lo que me refiero es que va a haber algo que no va a obedecer a la significación fálica, es decir, que no va a haber algo que pueda operar regulado por la vía fálica, que se trata de otra cosa. Y en ese punto, como para ir concluyendo, el sinsentido, dice Rabinovich, como producto de una operación significante, constituye un momento lógico, ¿no? Y ese momento lógico radica en todo efecto de verdad. Hay algo que puede ser aislado, podríamos decir, ¿no? Que como efecto de verdad pueda ser aislado. Y pone el ejemplo de cómo esto aparece no solamente, ¿no? En los análisis y en este juego del sentido y sin sentido que puede implicar incluso la operación de interpretación, sino que habla de los juegos silábicos que son absolutamente disparatados en los niños, ¿no? En donde lo que se juega ahí es la dimensión de la langue, ¿no? La dimensión de la lengua, la dimensión no de lo que luego elucubra el lenguaje, ¿sí? A posteriori el lenguaje va a elucubrar algo de eso, pero al principio hay una captación que es del orden de esas marcas, ¿no? De esas marcas que en todo caso responden a eso que luego se precipitará en letra, ¿no? Y entonces allí se podrá pensar la dimensión de lo escrito. Entonces voy a culminar, como siempre, con la lectura de unos pequeños renglones como para cerrar este desarrollo, o mejor dicho, dejarlo abierto, pero cerrarlo por hoy, que dice así: el otro no solamente es el lugar del saber, también es el lugar donde el sujeto introduce su verdad. Este acto tiene el alto costo de revelar la inconsistencia del saber y la falta de garantías. La suposición del otro como reservorio de la totalización del saber es lo que el sujeto pierde al articular su verdad.